Gloria sea al Señor. Damos la bienvenida a la joven que se encuentra en medio nuestro. Esto se llama Escuela Dominical. Es un periodo de estudio de las Escrituras bajo un tema y el cual está catalogado como el poder de la gracia de Dios. Y nosotros habíamos comenzado a leer, gloria sea al Señor, a estudiar, más bien dicho, este tema. Y pueden tomar asiento. Gloria sea a Dios. Tomen asiento. Es importante tomar en cuenta, gloria sea a Dios, en la cual la cita bíblica en la cual nosotros nos basamos para estudiar. Habíamos hablado del poder de la gracia de Dios. El texto de oro era Efesios 2, 8 al 7. Efesios 2, 8 al 7. Recuerden, mis queridos hermanos, el calendario que se les da, se les reparte, dice escuela dominical o enseñanza. Usted prepárese, traiga lápiz, lapicero, traiga un cuaderno, gloria sea al Señor, para evitar estar repartiendo hojas a cada vez que se enseña. Es importante que traigamos un papel, una hoja o un cuaderno, algo para escribir, para que podamos nosotros aprender juntamente, gloria sea al Señor, lo que estamos estudiando y podamos entender. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice así. ¿Ya lo tenemos todos? Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. En esta hora, gloria sea a Dios. La hermana Yarich, hay que decirle que baje, gloria sea al Señor. Ahí arriba solamente una persona cuidando a los niños. Una sola persona cuidando a los niños. Gloria sea a Dios. Aleluya. Bueno, estamos nosotros ya en el segundo punto de la tercera división de esta clase. La poderosa gracia de Dios o el poder de la gracia de Dios. Habíamos hablado acerca de esto hace mucho, quizás no mucho tiempo, hace una quincena atrás, el poder de la gracia. Y para comenzar lanzo la pregunta, ¿qué es el poder de la gracia para nosotros? ¿Qué representa el poder de la gracia? Muchas gracias. ¿Qué representa el poder de la gracia para nosotros? Si más recuerdo, nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Berenice, nuestra hermana Cirla, nuestra hermana Andrea y nuestro hermano Mario estuvieron presentes, así de que, bueno, yo les hago la pregunta y contesten, gloria sea al Señor, con respecto a qué es el poder de la gracia. Hasta este momento hemos analizado algunos puntos. Sí, allá con nuestra hermana. Al principio, pues, estábamos aportando y diciendo que es el don de Dios, pero su pregunta, pues es un regalo de Dios inmerecido, porque es el poder de parte de su don del Señor, que no lo merecemos, como algo merecido. Repetimos el don y el regalo. Debemos de articular un poquito más a profundidad cuando hablamos que es el poder de la gracia de Dios. La vez pasada habíamos estudiado muchos argumentos, como por ejemplo, en el poder de la gracia de Dios encontramos ¿qué cosa? Vida eterna. Encontramos ¿qué otra cosa más? Sanidad. ¿Cómo? Sanidad. Sanidad, amén, gloria sea al Señor. Habíamos estudiado varias cosas y elementos importantes. En la ocasión pasada habíamos hablado también de la relación de la gracia y en nuestra fe, de nuestra conversión, nuestra salvación, cuál era la base, qué era lo que era. Y encontramos en la gracia que también es no solamente lo que decimos, ¿verdad? Es un don, es un regalo, sino que también viene de un Dios de amor, amén. De un Dios de amor. ¿Qué es un Dios de amor? Alguien que ama. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del amor de Dios no estamos hablando del amor del hombre. El problema nosotros psicológicamente es que tenemos tendencia a pensar que el amor de Dios es equitativo a lo que, o es igual a lo que es el hombre. El hombre es inferior a Dios porque Dios es perfecto. El hombre fue creado en su perfección, pero en su grado de perfección, pero no es perfecto como Dios. Ahora, notemos bien de que si Dios es perfecto y de Él emana todo, necesitamos entender de que el amor que el hombre tiene no es casi nada parecido, ni siquiera se parece en lo que es
el amor de Dios. Amén. Ahora, el amor de Dios, ¿qué es lo que encontramos allí? Ahora sí podemos hablar. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué encontramos en el amor de Dios? ¿Alguien? Salvación. Salvación, ¿qué más? Sanidad. Perdón. Liberación. Salvación, perdón. Redención. ¿Qué más? Vida eterna, ¿qué más? Hay mucho, mis queridos hermanos, no nos podemos limitar a algo muy restringido. No podemos solo decir el amor de Dios es un don. No, sí sabemos que es un don, pero hay un elemento más interno, más grande, más profundo, y eso debemos de saberlo y articularlo para que nosotros podamos entender en nuestra vida cotidiana. Porque si solamente nos restringimos a una sola palabra, tenemos serios problemas. ¿Qué es el don de Dios? ¿Qué es un don de Dios? Usted va a decir un regalo, sí, pero ¿qué? ¿Qué regalo? No, debemos de saber articular estas grandes verdades. El don de Dios que se derramó al ser humano es para rescatarlo de el pecado, para redimirlo del pecado, para darle vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque de sí el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados. Ok, perfecto. Entonces nosotros encontramos esto, pero ahora vamos a lo que es la vida del creyente después de su conversión. Estamos regresando, estamos haciendo un repaso. Ok, la vida del creyente antes era ¿cómo? Bajo el dominio de ¿quién? Del príncipe de este mundo, del diablo, del enemigo, de Satanás, diablo, justo como usted lo quiera llamar, no importa. Lo importante es entender qué es pecado para nosotros. Muchas veces se le dice al ser humano, tú estás en pecado y necesitas Salvador. Entonces, ¿qué es pecado para uno? Para muchas personas pecado puede ser inyectarse droga. Eso sí es pecado. Pero fornicar no es pecado. Es quizás elemento de su cultura, pero la fornicación es pecado. La palabra lo especifica. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales sin haberse casado. ¿Qué es pecado? Muchos elementos que hay, la Biblia lo dice. Por eso es que para nosotros entender qué es pecado, tenemos que leer las Escrituras. No podemos decir pecado es lo que yo pienso, no, qué es lo que realmente. Ahora, si situamos a la persona sin la Biblia, tenemos que preguntarle, ¿qué es pecado para ti? ¿Mentir es pecado? No, mentir es algo quizás no tan bueno, pero tranquilo, no es pecado. ¿Qué sé yo? Chismear, no, eso todo el mundo lo hace, es una cuestión normal, no, es pecado. Ahora, si situamos a la persona conforme a los principios y valores que ella tiene, entonces podemos nosotros lanzarle la palabra y decirle, tú necesitas a Cristo. ¿Por qué razón? Porque tú estás viviendo en una vida que no corresponde a la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros venimos a entender la relación entre la salvación, hay religiones que no tienen en su contexto lo que se llama la salvación. ¿Por qué? Porque en ellos no está la cabida de la salvación, es decir, no se ha entendido bien, no se puede entender bien, porque la salvación se entiende de forma en la cual está centralizada en Cristo Jesús, no en las obras del hombre, no en algo que el hombre pueda hacer, porque eso no lo salva. Por eso que nosotros estábamos hablando acerca de esto, pero ahora entramos al tema de la integración de los gentiles en el pacto de la gracia. Primera pregunta, ¿qué son gentiles? El que no es judío. El que no es judío. A nuestro tiempo actual, ¿qué es un gentil? No estamos hablando de la palabra en francés, chatzi, no. ¿Qué es un gentil en español? Gentil. Ay, de chatzi van a decir, no. ¿Qué es gentil? ¿Qué es un gentil? El gentil somos nosotros, ¿no? La iglesia. Alguien que todavía no ha entrado en la gracia de Dios. Ok, las escrituras declaran gentil, samaritano, judío y griego. Las escrituras hacen muy bien esa división. El griego, ¿qué más? Los judíos. Dentro de los judíos está la otra parte que se llama los samaritanos.
Cuando nosotros estudiamos más a profundidad nos damos cuenta que también vienen de la raíz de los judíos, pero que son casados con otro pueblo, o sea, con otras naciones que no sean el pueblo de Israel. Salen los samaritanos, y luego vienen los gentiles. Los gentiles son esas personas que, ¿verdad? No tienen nada que ver con los judíos. Acuérdese que Jesucristo le hablaba a los judíos, porque él era judío. Acuérdense que cuando nosotros la palabra, las escrituras, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Estudiarlas. En principio porque esto es, ¿qué? Una cultura que ni usted ni yo conocemos. Es una lengua que ni usted ni yo conocemos. Es un pueblo que usted ni yo sabemos. Es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Por eso es que cuando nosotros vamos a enseñar, nosotros tenemos que estudiar para poder lanzar la enseñanza, para poder nosotros decir, esto es lo que quieres decir para nuestros tiempos. Porque esta palabra puede ser, parezca que sea antigua y nosotros seamos modernos, pero eso no hay ningún problema, porque ella no es ni antigua ni moderna, ella es eterna. Esa es la gran diferencia. Ella es eterna. Las escrituras no son ni antiguas, por mucho que a usted le parezca, ni porque ahora vamos a hacer una Biblia que esté a nuestro lenguaje, una palabra moderna, no. Las escrituras siguen siendo igual, hoy y siempre. Amén. Ahora, la integración de los gentiles son aquellas personas que no tienen nada que ver con el judaísmo, que no conocen a Dios, que son paganos, se les dice. En otras palabras, son verdaderamente impíos, que no conocen nada, ¿ok? Que no tienen nada que ver con la raíz judaica, que nada, no conocen. Y alguien que no conoce, usted tiene que predicarle a Cristo y tiene que enseñarle. No le llegue, mira a esto y acá, y la persona, pero yo no entiendo nada. Hay gente que no entiende nada. Hay gente que cuando se le explica se queda cero. Entonces por eso que la integración de los gentiles en el pacto de la gracia, Efesios 2, 11, 22, vamos allí. Gloria sea al Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, por vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdese, una historia rápida, breve, entre paréntesis. Abraham, ¿alguien conoce a Abraham? No algún cuate que usted conozca por ahí, no. Abraham, el padre de la fe. Abraham, ¿quién era? Es el padre de la fe. Estamos hablando dentro de lo que es el empiece del pueblo judío, porque antes no existía. Estamos hablando del empiece, o sea, vamos a hablar del principio. Abraham fue llamado, pero para ser contado como lo que iba a comenzar, lo que Dios le dijo, haré de ti una gran nación. Amén. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho ahí? Un pacto de sangre. ¿Y cuál es ese pacto? Cortar, ¿qué cosa? Hacer la circuncisión. Nada más bien dicho, ¿cuántos conocen lo que es una circuncisión? Ok, la circuncisión es un pacto, pero aquellos que no eran circuncidados, habían pueblos alrededor, ellos no eran ni siquiera contados con el pueblo de la circuncisión, es decir, de Abraham, su generación. El pueblo judío está anclado en eso. Y los demás, pues nada que ver. Sí. El que quería venir a ser parte de ese pueblo, tenía que circuncidarse y seguir estrictamente las leyes. Sí. Un segundo. Pero en ese tiempo, ¿no éramos nosotros los gentiles? ¿No éramos considerados nosotros los gentiles porque no somos la rama injertada? ¿En el tiempo antes de Abraham o después? Durante Abraham. En el tiempo de Abraham, recuerde que Abraham en ese tiempo fue escogido por Dios. Okay. Antes no existía lo que se llaman los judíos. Eso vino a ser mucho después. Okay. Ahora, Abraham fue sacado ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Y si nosotros hacemos un estudio un poco más profundo, nos vamos a dar cuenta de que no venía tampoco ni siquiera de la línea de los judíos, no. Abraham también era una de las, porque acuérdese, en ese lugar habían también lo que se llama el politeísmo, se adoraban muchos dioses, etcétera, y aquí y allá. Si nosotros hacemos un estudio, pero este no va a ser el tema hoy, tenemos que tomar en cuenta cómo esto comenzó.
con el pueblo judío que Dios escogió. Todo comenzó con un solo hombre. Y después vino lo demás. Porque con Abraham se asentó lo que se llama el pacto de la circuncisión. El antiguo pacto, por así llamarlo ahora, hoy en día. Y el antiguo pacto es el Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto es el pacto de la gracia donde entramos nosotros, es el Nuevo Testamento. Amén. Así de que entramos nosotros en el pacto de la gracia. Y de por sí la gracia es algo que engloba la palabra gracia. No es algo así tan sencillo. Hay mucho de qué hablar. La gracia se puede explicar en una forma en la cual abarca todo, pero de una forma sublime. No es de algo así nomás, sino que abarca mucho más de lo que nosotros podamos creer en nuestra salvación. Por eso que nosotros alcanzamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, por esa gracia derramada por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Ok, la integración de los gentiles, entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son entonces los gentiles? Ahorita La rama injertada. ¿Cómo? La rama injertada. La rama injertada, dicen allá. Acabo de explicar, los gentiles son aquellos que no son nada, no tienen nada que ver con quién. Sí, pero ahí un segundito, porque ¿cómo se llama? Pablo fue llamado para predicar a los gentiles. ¿Y qué gentiles? ¿A qué se refería eso? ¿No eran nosotros? Sí, ok, ahora nosotros nos podemos decir sí, nosotros entramos como gentiles porque no somos ni siquiera judíos. Usted no es ni siquiera de la tribu ni de Benjamín, ni de Efraín, ni nada de eso. Pero usted dice ahora que ¿cómo se llama? Que los gentiles son los impíos. Porque no, en el aspecto y en el término gentil es decir que usted no tiene nada que ver con la nación de Israel. Ya. Nosotros somos gentiles, no Ok. somos judíos. Usted no nació en Israel, Sí. su mamá no es israelita, Ok. su papá tampoco. Sí, eso ya lo comprendo. Entonces usted está como una gentil. Sí. Ok. Entonces, los que sí nacieron bajo lo que es el pueblo judío, ellos son judíos. Sí, eso sí yo comprendo. Eso es. Eso es. Pero Ajá. ahora usted está diciendo que, ¿cómo se llama? Que los gentiles son Los paganos. paganos. Es lo mismo, el pagano, el gentil, el impío engloba dentro de lo que es el gentil, porque el gentil no tiene nada que ver con lo que es el judío. Es decir, la nación judía está y basada, es indisociable, su religión y su cultura es indisociable. Es como ver el musulmán. El musulmán, usted no lo puede llamar, él es un fulano, pero él no es, no, el musulmán es en su cultura y en su religión, es decir, es indisociable, va todo junto. O sea, el gentil es la persona que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, eso es, Ya, y simplemente. una cuestión, ¿nosotros qué cosa somos? Ahora nosotros somos hijos de Dios, pero somos gentiles, Somos no adoptados. somos judíos. Ok, eso está bien, pero somos gentiles, Sí, seguimos siendo gentiles, seguimos siendo gentiles. porque no somos judíos. Y lo que están afuera que no han reconocido. Son gentiles impíos. Impíos, Sí. eso. Ok. Eso es lo que yo quería Sí, o sea, son conocer. gentiles pero no creyentes, es Ok, decir, ok. no han creído en Cristo Jesús, Ok. pero siguen siendo Ok, gentiles. dice como dos tipos de gentiles. Exactamente, ahora el judío que se convierte viene a ser ¿qué? Viene a ser hijo de Dios. Un hijo de Dios, Un hijo de pero Dios. es un judío. Claro, sí, Claro. tiene sus raíces. Tiene sus raíces. ¿Se da cuenta? Pablo era judío, Ujú. pero también era griego. También. Entonces nos damos cuenta que eso le permitió. Pedro era ¿quién? Puro judío. Ujú. Y él se fue lanzado a predicar solo a los judíos, Ujú. a los de la circuncisión. Pero Pablo dice, y yo fui llamado a predicar a los de la incircuncisión, a los que no conocen. Ok, nada. ok. Ahora, cuando nosotros vemos esa parte, ayuda. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Sí. Sí, hermano, es por eso hay un pasaje que dice, que dice a los suyos vino, dijo, Ujú. Yo soy yo no lo recibo. más los suyos no lo recibieron. O sea que cuando dice más los suyos, era el pueblo de Israel. Sí, Exacto, sí, sí. eso sí. Y sí. entonces, por eso dice, como ellos no le recibieron, entonces a todo aquel, dice, ¿verdad? Que le acepta a él, ¿verdad? Como su Salvador, pues, ¿verdad? Le dio potestad de ser Sí, hijo de Dios. A todo aquel, aparte de los judíos, ¿no? Exactamente. Creo que más o menos. Sí, sí, sí. Así. Ahora, es importante tomar en cuenta la integración de los gentiles en el pacto de la gracia.
Es decir, que Jesucristo o Dios no es injusto. En el asunto de la selección del pueblo de Israel, se ha creado la teología en la cual se dice que el pueblo de Israel, es decir, el pueblo gentil entró por causa del pueblo de Israel a la gracia de Cristo. Pero según a la luz de las Escrituras no es así. A la luz de las Escrituras, los gentiles y todo entraron porque es la gracia de Dios. No tiene nada ni siquiera que ver por los judíos. Vamos a entablar esto, es muy importante. ¿Por qué razón? Mire, note bien, los judíos desde un principio fueron escogidos para ser ¿qué? Ejemplo a las demás naciones. Para instruir y enseñar a las demás naciones las leyes de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, etcétera y etcétera. Pero note bien, si hubiera sido que el pueblo judío le hubiera aceptado a Jesucristo cuando Él vino en la primera ocasión, en su primera venida, si el pueblo judío no lo hubiera rechazado, entonces quiere decir que los gentiles no hubieran entrado en la gracia. ¿Será cierto eso? No hubiéramos entrado. Entonces es un error. Hay que tomar en cuenta que Jesucristo, Dios no es injusto. Dios ama su creación. Y Dios vino a morir a la cruz del Calvario por todos. Amén. Que el pueblo judío lo hubiera aceptado o no, la gracia de Cristo se hubiera derramado de igual forma. Porque ya estaba desde Génesis capítulo 3, 3:15. Dios le dio una promesa para restituir el problema del mal, es decir, el problema del pecado que el hombre introdujo en el mundo. Amén. Entonces, esto tenía que ver un cumplimiento. Pablo explica a los gentiles en sus cartas: ustedes no se crean tanto porque ustedes fueron injertados. Okay. Pablo utiliza esos términos, pero para hacerles bajar el orgullo. Pero note bien, no tiene nada que ver con la selección de Dios, porque entonces si nosotros estaríamos cayendo en la injusticia divina, es decir, si nosotros llegamos a creer, bueno, de que por el pueblo de Israel, pobrecito, gracias a Dios por eso, no, es decir, que Dios, lo que Él escoge, Él también puede agarrar y tomar. En el principio de la Biblia, Dios lanza en Deuteronomio que dice: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y eso no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel fue escogido, pero como el pueblo de Israel fracasó, el pueblo de Israel de por sí ni siquiera hizo la mínima parte de función o de trabajo que Dios lo mandó a hacer. Dios tuvo que venir, Jesucristo tuvo que venir y se encarnó para venir a restaurar lo que el pueblo de Israel no pudo hacer. Es decir, el pueblo de Israel era el encargado de instruir a las naciones. Dios no es injusto. Si nosotros decimos no, porque el pueblo de Israel, no. El pueblo de Israel también pecó. El pueblo de Israel también fue sancionado. Muchas veces el pueblo de Israel fue reprendido en sus pecados y iniquidades. Entonces significa ¿qué cosa? De que la gracia de Dios se derramó no por causa de Israel, es por causa del amor de Dios hacia la humanidad. Amén. Juan 3:16 lo dice, lo declara bien claro. Y está bien claro y bien descrito. Ahora por eso que entramos aquí, los gentiles en primer lugar, ¿cuál era el problema que no tenían? ¿Qué es lo que no tenían los gentiles? En primer lugar, perdón. Uno, tenían lo que se llama no privilegio. Perdón, esto es una N, no una M. No privilegios. Ok. No conocimiento de la palabra tampoco. ¿Qué es lo que hacía al pueblo de Israel diferente a los demás? ¿Qué es lo que los hacía diferente a los demás? Porque ellos habían sido escogidos como pueblo. Sí. Tenían ¿qué cosa? Las leyes de Dios en sus manos, los mandamientos, las instrucciones. Amén. En segundo lugar, ellos estaban ¿qué? Sin Cristo. Ok, 1, 2. Amén. Y en tercer lugar, vamos a ir a ver que no solamente ellos estaban sin Cristo, sino que tenían un problema. Había una privación.
¿Ok? Y a partir de la privación, ¿qué eran ellos? Todos leen en español, ¿verdad? Excepto Jonathan. No, ¿Se le él pasa también bien lee. español? ¿Se le bien el español? Sí, él lee. ¿Capaz? Sí, sí. Ok, perfecto. Si hay alguna cosa que no entiendes, tú me dices. Wow. ¿Ok? Bueno, vamos con estos 4 puntos. Estos eran los judíos, ¿ah? No, estamos hablando de los gentiles. Ah, los gentiles. Gentiles, no estamos hablando de judíos, estamos hablando de gentiles ahora. Gentiles. Ok. Dijimos que los gentiles no es pueblo en primer lugar. No es un pueblo. Escogido. ¿De quién? De Dios. De Dios. Ok, perfecto. Los gentiles no son un pueblo de Dios. ¿Por qué decimos que no son un pueblo de Dios? Porque no fueron escogidos. Perfecto. Ok. En segundo lugar, los gentiles no tenían privilegios dentro de la nación de los judíos. ¿Por qué? Porque pues ellos, pues sí, eran gentiles. ¿Qué tenía que ver ellos con el pacto y con las ofrendas? ¿Y qué tenía que ver los gentiles con eso? Nada. Ellos vivían como les daba la regalada gana. Pablo describe en otro tiempo, vosotros erais ¿qué? Gentiles, ustedes hacían, deshacían, y da una lista de pecados, y eso no es todo, ¿eh? Da solamente, no es exhaustiva esa lista, es decir, no es limitada, falta, no es la completa. En segundo lugar vemos que también estaban sin Cristo. El pueblo judío esperaban ¿a quién? El Mesías, ¿Qué es Mesías? el Salvador, Ungido. ¿Qué más? ungido, El ungido de Dios. Apartado. ¿Qué más? Escogido. ¿Qué más? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Vemos que dentro de estos sinónimos tenemos muchas cosas. Apartado, escogido, etcétera, etcétera. Ellos esperaban, los judíos esperaban a un Mesías, a uno que es apartado, un ungido. ¿Puede pasarse más para acá si puede para que vea mejor? Los judíos estaban sin Cristo. Tenemos un problema. Entonces que si ellos estaban sin Cristo no tenían privilegios. Ellos estaban esperando al Mesías, pero ellos tenían privilegios, los judíos. Eran privilegiados. ¿Por qué? Porque ellos tenían los 10 mandamientos, los 613 mandamientos. Vamos a hablar así claro. Que se les dio a ellos. Luego, enseguida tenemos el número 3. Estaban en una privación. Estaban privados de ¿qué? De todo derecho de Israel. Porque ellos no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. De por sí ellos eran paganos. No tenían nada. Ni siquiera circuncidados. Ahora note bien. Cuando hablamos de los gentiles y estamos hablando del pueblo gentil, nosotros no somos judíos. De aquí yo no sepa que haya alguien que sea de la tribu de Manasés, de Efraín, de Benjamín, de Judá, si alguien me sale por ahí y descubrí, bueno, yo no sé, vaya para Israel, allá le van a hacer el escándalo a EDN, y si usted sale que no, pues lo sentimos mucho. Ahora, note bien, en principio notamos nosotros que los gentiles no gozaban tampoco de grandes privilegios por la nación de Israel, Romanos 9, 4, 5. Quiero que estén listos con sus Biblias, sean bien amables. Y el que lo encuentre, me lo lee. Romanos 9, 4 al 5. Amén. Amén. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Efesios capítulo 2, 11 y 13, lo acabamos de leer, ¿no? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo. 11 13. 2, 11 al 13. Ah. En Por aquel tanto, tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, 1, y ajenos a los pactos de la promesa, 2, sin esperanza y sin Dios en el mundo, 3. ¿Se da cuenta? ¿De qué estaban privados los gentiles? En primer lugar, estábamos privados de ser la nación del pueblo de Dios. 2. En tercer lugar, éramos ajenos a las promesas y los pactos que se habían hecho en el antiguo pacto. Usted lo lee y ahí está.
En tercer lugar, estábamos pues sin Dios, sí. Estábamos sin esperanza. Necesitábamos al Señor, necesitábamos a Cristo. Entonces, al necesitar a Cristo, al necesitar la esperanza, necesitamos todo. Amén. Si estamos sin eso, si estamos faltos de eso, tenemos un problema. Necesitamos ¿a quién? A un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Amén. Ok, entonces nosotros vemos que pues para los gentiles verdaderamente estábamos desconectados. Y le debemos de dar gracias a Dios. Amén. Una de las cosas es detener esto. Cuando Pablo dice que nosotros fuimos injertados, que primero se quitó Israel y pues no, Israel sigue siendo Israel. Israel sigue teniendo su lugar. Esa es una mala enseñanza cuando uno habla de que, bueno, el olivo se fue, el silvestre fue injertado y el otro fue... No. Israel continúa siendo el pueblo escogido de Dios. Amén. No, ellos siguen allí. Porque entonces quebraríamos la teología que está escrita aquí con respecto al pueblo de Dios. Dios tiene misericordia del pueblo de Israel. Ahora que Dios extendió su gracia al mundo entero por causa de que Israel no lo pudo hacer, eso no es problema del pueblo de Israel, ese es problema de Dios. Porque Dios, en su infinita misericordia, Él dijo que Él venía a salvar al mundo entero. No dijo que venía a una selección. Si Él hubiera venido simplemente a un selecto, ¿qué hubiera pasado? El pueblo pagano hubiera dicho, Él es un injusto. Injusto con su creación. Amén, sí. Sí, estoy un poco confundida porque Diga. yo me pregunto, hubiéramos nosotros existido, Sudamérica, hubiera existido un ejemplo, si el pueblo de Israel no hubiera fracasado en ese intento de paz, digamos, porque la promesa fue para ellos, ellos fueron el pueblo de Dios, como usted dice, vemos que Adán y Eva no eran judíos, ya desde ahí vino todo, pero nosotros hubiéramos existido en verdad. O sea, yo me hago esa pregunta porque si decimos que Él vino a salvar la tierra, porque la tierra estaba, porque el mundo se había corrompido, si hubiéramos llegado hasta Israel no hubiera habido más expansión, no hubiera habido más humanidad. No, eso explicado que dice que era para todos. Sí, que sea Israel lo que no. Todos los que habitaban ese tiempo allí, estaban allí. No, nosotros somos la generación de ellos. Existía Sudamérica. Mire, Sudamérica existía, pero no en el término que nosotros lo conocemos ahora. Eso vino a ser mucho después con la demografía, la guerra y la política y todo eso. Hasta después se vino a sentar como por ejemplo tal grupo, X grupo, se va a llamar así, se va a denominar así, bla, 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 bla. Pero eso ya estamos entrando de la historia sociológica, histórico y político. Ahora, note bien, como acabamos de decir, el pueblo de Israel se le encomendó. Entendamos de esta forma, el pueblo de Israel, escogido por Dios, se le encomendó la tarea de instruir a las naciones, la tarea de educar a las naciones, la tarea de compartir. Pero el pueblo judío, ¿qué hizo? No lo hizo. No lo hizo. Él se cerró, ellos eran ellos, y hasta la fecha muchos de los judíos nos miran a nosotros o a los gentiles como gusanos, como nada, y ellos son ellos. ¿Usted cree que Dios le agradó eso? No, a Dios no le agradó eso. Es como un cristiano que no predica la palabra. Exactamente. Es por eso que cuando nosotros vemos este problema, cuando encontramos la parábola de aquel samaritano, que aquel que pasó un levita y luego el otro, ¿y quién vino a ayudar a este otro? El samaritano. Ahora, si nosotros vemos que los samaritanos también eran como, por las escrituras, tenían un enroce con el pueblo de Israel, no estaban ellos, no lo aceptaban, no, porque aquellos no tienen nada que ver con ellos. Hay un problema. Entonces el pueblo de Israel se encerró en nosotros, solo nosotros. Si nosotros en la iglesia de Cristo nos encerramos que la salvación solo es para nosotros y el resto que vean por sus vidas, estamos cayendo en el mismo error del pueblo de Israel. Hermanos,
el aliento que damos aquí no es para que usted tampoco odie a Israel, pero que tampoco usted lo adore como un ídolo. No, Israel es un pueblo que Dios escogió, pero que también le falló, así como la iglesia es un pueblo, es su iglesia que Dios escogió, pero que también le falla. Es decir, cuando nosotros hablamos de que, bueno, ¿verdad? Nosotros fuimos injertados, cuando Pablo explica esa parte, él está hablando específicamente para que ellos entiendan que si Dios no tuvo, ¿verdad?, el problemita de corregir al pueblo de Israel, tampoco lo va a tener con su iglesia. Es meramente la instrucción. Ahora, si nosotros vamos de que, ¿verdad? Qué bueno, pobre, nosotros no hubiéramos entrado, si el pueblo no hubiera... No, que lo hubiera aceptado o no, nosotros hubiéramos entrado. Es una igual, simple porque tarea la que le gracia dio. se expande hacia las criaturas de Dios. Sí. Ahora note bien, por eso que no debemos nosotros de restringir cuando estudiamos las Escrituras, no la pongamos en un solo parámetro, porque Dios no lo podemos encajar. La gracia y la misericordia de Dios no se encajan, porque entonces cuando vamos a la Escritura de que Dios no es justo, tenemos un problema. ¿Y cómo podemos explicar esto? Amén. Ahora note bien, tenemos también que ellos están privados, dijimos, ¿verdad? Están privados de privilegio porque pues ellos no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, este pueblo gentil. La envidia carnal y los malos deseos son el objeto de las pasiones del pueblo gentil antes de tener el encuentro con Jesús. Amén. Amén. Y no, con esto no quiero decir de que usted era una persona perdida, pero con solamente el hecho de que usted no acepte al Señor Jesús, usted está en un grave pecado. Simplemente, ¿por qué razón? Porque Jesucristo es el Salvador, es el creador de su vida, de mi vida. El creador del universo y del hombre, del ser humano. Amén. Segundo punto, vemos acá, eran extranjeros. ¿Extranjeros a qué? A las cosas de Dios, a las promesas. El pueblo gentil no conocía. ¿Cuántos de verdad no eran nada aquí? No sé. Allá. Él vino a conocer de las cosas de Dios estando dentro de la iglesia, estando dentro del cuerpo de Cristo. Sí, yo. Pero si alguien le llega a decir, bueno, aunque tengamos en cuenta que ya tenían como un adiestramiento, es decir, ¿cuántos eran católicos acá? Eso ya tenía una función. Sí, ya tenía porque un yo sabía qué conocimiento. cosa era O una Dios. abuela que te llevaba a la iglesia. Sí. Exactamente. Ya tenían una idea, tenían un principio. Pero estamos hablando de alguien que de verdad... No tenía nada. Nada, sí. Pero es que hay una cosa de que cuando yo pues, desde pequeño a mí me instruyeron en la iglesia católica, pero nosotros nunca llevábamos Biblia. Y segundo, fíjese de que cuando el cura estaba predicando supuestamente, el eco que se oye en la iglesia era difícil entender lo que él decía. Generalmente así es en la iglesia. Mire de que yo, cuando yo salía de la iglesia, mi hermano, allá afuera, vaya Señor, ya cumplí, ya vine y a seguirme perdiendo allá afuera, hermano. Según yo, eso era pues que venir a la iglesia salvaba nada más. Exactamente. Es problema también cuando uno va a un lugar y la enseñanza, pues uno no la entiende. Dentro de la iglesia o en el cuerpo de Cristo, uno debe de tener lo que se llama una pregunta. Amén. Si nosotros decimos, bueno, yo voy a la iglesia, nosotros debemos de hacer preguntas y la persona debe de instruir al pueblo. Porque la palabra dice eso, la instrucción. Mi pueblo pereció por causa de... Falta de conocimiento. Conocimiento. Causa de instrucción, por causa de instrucción. Pero note bien, el pueblo de Israel tenía lo que Dios ya le había dado, sus mandamientos. ¿Y qué fue lo que causó verdaderamente? Falta de visión, no había enseñanza. Si usted lee en 1 Samuel, dice que había problemas. La palabra del Señor escaseaba. Sí. Está tremendo eso. Hay muchas iglesias que la palabra del Señor escasea. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Aunque parezca absurdo, la palabra de Dios es la vida y la centralización del ser humano. Amén. Esto es, ahora, vamos a la vida del creyente después de su conversión. Bueno, ¿qué es lo que pasa?
nosotros entendemos de que allí tenemos algo que aprender. Tenemos muchas cosas que aprender y no solamente quedarnos allí, pero si este pueblo que se llama gentil, ahora usted es un hijo de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 2 y 1 en adelante que aquel que ha venido a aceptar al Señor, el Señor Dios le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Ahora, aunque usted no sea judío, no importa. El judío no lo salva a usted. El judaísmo no lo va a salvar a usted. Lo que lo va a salvar a usted y al judío es venir a los pies de Cristo. Porque para eso vino Jesús, para eso vino Él. Ahora note bien, ellos eran extranjeros, nosotros no. Pero gracias a Dios que vino la gracia de Cristo y se derramó. Amén. Y por eso que la gracia de Cristo engloba todo. Todo. Judío, griego, gentil. Ya no hay más griego, dice. Ya no hay más judío. Ya no hay más, ni siquiera, es más, ya no hay ni siquiera sexo. Dentro de la iglesia de Cristo ya no hay eso. Y no quiero con esto tampoco generar lo que estamos viendo en la ley, va al tercer género. Ya no se sabe ni quién es. No. Es decir, que ya no hay esa función de que vamos a delimitar esta parte y la otra parte. No, es decir, de que en Cristo Jesús somos uno solo. Amén. Con Él. Ahora, si ellos estaban sin esperanza y sin Salvador, es decir, que no esperaban a ningún Mesías. Solo el pueblo de Israel esperaba al Mesías. ¿Usted cree que los impíos, los que eran gentiles, esperaban a alguien? A ellos lo que esperaban era la riqueza, que les viniera la abundancia, y ellos no estaban ni siquiera pendientes de algún Salvador aparecido por ahí. No, ellos estaban en otra cosa. Comamos, bebamos, porque mañana no sabemos si vamos a morir. Ese era el razonamiento, el dicho de los gentiles. Ahora, estaban sin Dios en el mundo, es decir, que se encontraban en una situación desesperada. Porque necesitaban un Salvador. Necesitaban. Estaban sin esperanza y ellos necesitaban. Ahora, los gentiles fueron acercados a Dios tanto como los judíos por medio de la sangre de Cristo. Esto lo hay que entender. Es por eso que vamos aquí a quebrar aquello quizás que usted haya tenido, que bueno, por causa de los judíos. No, es por causa de la sangre de Cristo. Es por eso que hay que entender lo que Pablo enseña a los judíos o a la iglesia X. No está diciendo que es por ellos, no, está diciendo, porque entonces estaríamos nosotros quebrando, ¿verdad? Anulando la sangre del Cordero, no. Nosotros venimos a Cristo por la sangre de Él que fue derramada, sí. Lo que acaba de decir, quiere decir que si los judíos no aceptan a Cristo, no van a ser salvos, aunque sean judíos. No, claro, exactamente. Cuando hablamos de la salvación, el judío que no acepta, pues simplemente no aceptó. Y se acabó. Hay una promesa para ellos, más que todo de la tierra. Para ellos está anclado en la tierra. Es decir, ellos van a reinar en la tierra. Pero note bien, la importancia de la salvación para el judío como para el griego es vital. Es así. ¿Por qué razón? Porque entonces ellos serán juzgados. Y alguien dirá, nunca se ha hablado de que entonces los judíos no van a ir al infierno. Claro que sí. Sí, sobre todo porque ellos vino un tenían Salvador a este mundo para rescatar al mundo, y aquel que no quiera, pobrecito de ellos. Entonces nosotros estaríamos haciendo una distinción. No, la Biblia dice, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso no se toca con respecto a los judíos, porque no, cuidado, eso ya ellos, que sean o que no sean, no importa, ellos van a estar. No, la Biblia es clara. La Biblia es para todos, para judíos, para griegos y para gentiles. Ahora, notemos, es importante, por eso que el judío que se convierte, gloria sea al Señor por él. Porque teniendo las escrituras y perderse es un pecado. Es algo grave. Es como un creyente teniendo las escrituras y perderse, hermano, entonces. O sea, tenemos que tocar estos puntos que son muy importantes. Ahora, vayamos a este esquema. Si los judíos fueron acercados y todos fueron acercados por medio de quién? De la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo.
Amén. Así que esto es importante retenerlo, muy importante. Ahora, vamos a ver aquí, acercándose a Dios, los hombres divididos se acercan los unos a los otros. Cuando Cristo viene al corazón, ¿será cierto eso? Cuando Cristo viene al corazón, ¿será que los hombres que están divididos se acercan al Señor? Dividido, ¿qué cosa quiere decir dividido? Cristo dijo en una ocasión, yo no vine a traer paz, Ah, sino a poner a quién, al hermano contra la quién, contra la hermana y el al padre padre contra contra la el hijo. Y usted dirá, ¿y cómo entender esa palabra? Cuando hay alguien que se convierte a Cristo dentro de la familia, lo demás Lo desechan. Lo no desecha. desechar. Ah, Sí. ya se convirtió, ya Se le volvió bajó de loco. coco. Te hicieron un lavadito de cerebro y el problema es que la gente lo comienza a rechazar. Este está mal, este está aquí, este está allá. Notemos. Se volvió loco. Y mucha gente pregona de que usted viene a Cristo y wow, todo Sí. es rosas, todo es felicidad. No, No. un momento. Se le fabré. Hablamos de sufrimiento, hablamos de persecución. La Biblia habla de problemas. Entonces, hermano, usted no le predica a la persona de que usted le va a solucionar a todos los problemas a ella desde que venga Cristo. No se convierta en el Père Noel. Dios lo va a ayudar a través de los problemas. Dios lo va a ayudar a caminar a través de las circunstancias. Pero Dios jamás le prometió sacarlo del mundo y ponerlo en el espacio en el cual no va a haber problema. El único problema, mire, le digo una cosa, el planeta Tierra estuviera feliz sin el hombre. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio muy pequeño. Este lugar estaba muy tranquilo sin que nosotros estuviéramos aquí. Media vez viene alguien aquí, viene el otro, que sí, que tú, que... y hay problema. ¿Quién es el problema? Nosotros. El ser humano. Ser humano. El paraíso, el jardín del Edén que Dios creó, estaba muy lindo sin el hombre. Hasta que Dios creó al hombre y creó a Eva, ¿y qué pasó? Se introdujo alguien ahí, ya hicimos y aquí nos encontramos. Y no diga fue él también, porque nosotros somos también el problema muchas veces. Nosotros generamos problemas y conflictos con nosotros mismos. ¿Cuántas consecuencias no se ha cargado usted? Joven, jovencita, anciano, hermano, hermana. ¿Cuántos problemas no nos hemos acarreado nosotros mismos? Hijo, no lo hagas. Ah, no importa. Y después, ay, metí las 4. Señor, ayúdame. Ya metió las 4 ayudas. Yo te perdono, hijo mío, por esa actitud mala, te perdono, pero la consecuencia, mijito, Tienes que partir. Dios nunca dijo que iba a quitar las consecuencias, no. Él dijo que iba a perdonar los pecados, las acciones del corazón, las actitudes. Las actitudes regeneran una consecuencia, es decir, hay un efecto en el post del día de mañana. Eso es que hay que entenderlo. Ahora, note bien, ¿estamos todos bien aquí? Amén. Amén, gloria sea al Señor. Ok, los gentiles fueron acercados entonces por medio de la sangre de Cristo. Grábese eso, grábese. Por si usted dice, nosotros entramos al reino de los cielos por los judíos, usted tiene un problema, usted está anulando la sangre de Cristo. No, usted entró por la sangre de Jesús, por Él, porque si nosotros decimos eso, estamos en graves problemas. Necesitamos aprender la Biblia otra vez, Sí, leerla. pero yo he escuchado que muchas personas han dicho, tenemos que darle gracias a los judíos, porque a causa de que ellos rechazaron a Jesús. Ese sería un grave problema cuando nosotros escuchamos eso. Mala enseñanza. No es bíblico. Debemos de bendecirlos, Sí, porque así debemos dice la palabra. de respetarlos, pero gracias se le da a Dios, porque fue Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario. Y muchos han entablado la teología de que por los judíos Jesucristo no tuvo de otras, y entonces entonces estamos haciendo a Dios que está aprendiendo a ser Dios. No, Él ya sabía lo que iba a venir a hacer acá, ya lo había predestinado, ya lo había entablado. Él ya lo había predispuesto para toda la humanidad. Porque cuando leemos en las parábolas, yo pienso que Jesús mismo dice,
él le predicaba y ellos no escuchaban, ellos no veían espiritualmente, ¿no? Sí. Porque eso lo había hecho especialmente Dios, que sea así. Es que el pueblo de Israel ya estaba, es decir, ya estaba endurecido. Y estaba endurecido. Por eso que él decía, para que cuando yo predique no escuchen, para que viendo no puedan ver. Ya estaban endurecidos, envanecidos en su corazón. Eso es lo que quiere decir. Entonces nosotros, cuando alguien, como dijo la hermana, si alguien dice que hay que dar gracias, no, hay gracias a Dios. Sí. A los judíos hay que pedirle a Dios misericordia por ellos, porque a ellos se les entregó el Evangelio. Todo, sí. ¿Y por qué yo digo Evangelio? Porque te ¿Será acabo que de- existía? El Evangelio vino 400 años más tarde, después de Abraham. El Evangelio se les entregó a ellos, es decir, mire, lo que nosotros Como pregonamos presente. aquí, lo que nosotros pregonamos acá, esto Evangelio es buenas nuevas. A ellos se les entregó lo que se llama los estatutos divinos. Nosotros tenemos los estatutos divinos, las buenas nuevas. Sí. Sin embargo, como no se entendió de esa forma, sino que se entendió de otra forma, ahí está el problema. Nosotros, usted tiene que darle gracias a Dios por la salvación y por la salvación que Dios nos extendió a nosotros por medio de Jesús. Si nosotros hacemos lo que nuestra hermana dice, nosotros estamos entonces cayendo en una herejía, porque la Biblia no nos enseña eso. Por eso que Pedro dice que hay cosas difíciles que Pablo escribió que son difíciles de discernir y no se deben de discernir a la ligera. No es tampoco para nosotros fomentar y vamos a agradecer. No, hay que amar al pueblo. Hay que amar, y no solo al pueblo judío. La Biblia dice que hay que amar a sus enemigos. Amén. 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 Y sus enemigos no es solo el pueblo judío. Pueden ser los mongolos, no los mongolitos de personas enfermitas, no. Los Mongolia, qué sé yo, Ucrania, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién le cae bien los rusos? Si usted dice, a mí no me cae bien, ámelos. La Biblia dice, amar a sus enemigos. ¿A quién le cae bien los venezolanos? Usted dirá, a mí no. Ame a sus enemigos. Amén. Si usted no le cae bien a los centroamericanos, ame a sus enemigos, dice la Biblia. Pero en Cristo Jesús, usted no puede llamarlos enemigos. Son sus hermanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Arturo, para que me quede bien claro con la gracia, cuando hablamos de la gracia, hablamos de también parte del plan de salvación en Jesucristo. Usted dice que en la gracia abarca todo, ¿ok? Es un don inmerecido, pero no es solo ahí. Abarca toda la salvación. Abarca todo. Todo. O sea, Todo. si alguien me pregunta qué es la gracia, pues bueno, la gracia abarca todo. Si alguien le pregunta a usted qué es la gracia, usted dígale, ¿la gracia cuál? Porque puede llamarse alguien por ahí que se llame gracia. O alta gracia. O la que dice, que cuidado de la que gracia falsa, no hablo de esa gracia, yo hablo de lo que es la gracia. Mire, si alguien le pregunta a usted qué es la gracia, usted dígale, la gracia es la salvación que se derramó a través de Cristo Jesús para la humanidad, toda la todo el mundo. humanidad. Ok, eso era lo que yo quería saber. Eso es todo, sí. Ok. Es importante tener en cuenta esto, porque si nosotros no entendemos esto, ¿qué predicamos? Amén. ¿Qué es lo que venimos a hacer a la iglesia? Entonces es muy importante entender esto. Ahora, el gran medio de esta liberación, ¿qué pudo haber sido para alcanzar esta gracia? El poder de la gracia. Estamos hablando del poder de la gracia. ¿Cuál es el medio de liberación del pecado para alcanzar esta gracia? Aceptar a Jesucristo como nuestro Aceptar Salvador. a Jesús, sí, pero ¿cuál es el medio importante, principal, elemental antes de venir a Él? Arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados. Ok, en primer lugar, el elemento esencial es que hay un mediador. Ok. ¿Y quién es? Jesús, Jesús. entre el Padre y Dios. Exactamente. Jesús es el único El único mediador. mediador. No hay nadie, no hay ningún pueblo, ninguna raza, no, es Jesús. Eso. Jesús Entonces, encarnado, hecho hombre, que vino a morir. Es el sacrificio de la reconciliación cumplida en su cuerpo, ¿cierto? y todo se hace por Jesús. Todo. Todo. Y en el nombre de Jesús. Y el que no acepta a Jesús en su sacrificio, no recibe No va a salvación. ningún lugar, aunque diga voy para el cielo, saber cuál, pero no. Pero yo Es decir, yo- Jesucristo yo- es el único yo le he dicho- mediador entre Dios y los Yo hombres, le lo he dice dicho la a varias palabra. personas en mi trabajo
y dicen, no, porque es Dios que hizo todo. Y yo le vuelvo a explicar y no le entra por la cabeza. En el problema de la rama católica romana va a ser así, porque en la católica romana han transferido entre el mediador con la mediadora. Es decir, María por ser la madre de Jesús, y María le dice a Jesús, y Jesús le obedece a María, y María le dice al Padre. No, Sí, así es. ya no sería ya no sería la Trinidad, sino Cuatro Trinidad. ya no habría, se quebraría eso. Entonces note bien, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, lo dice su palabra. Si eso es así, ahí no le podemos mover más, no le podemos poner ni quitar, no, así es. Entonces al católico se le debe de decir simplemente, María fue el instrumento de Dios, amén, y ella misma dijo, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Al decir eso, ella reconoció que Jesús era su Salvador. Eso quiebra el problema o la teología mariana, es decir, la teología acerca de María. Que por María. No, ¿cuál María? Y ahí viene el otro problema de que María no tuvo hijos, bla, 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 y esto y lo otro. María fue un vaso. Es un problema de exégesis y un problema de mala interpretación. La interpretación no debe de ser alegórica, porque la interpretación alegórica, usted puede decir cualquier cosa. Y eso se practicó hace mucho tiempo atrás, en el cual después se le puso un alto. No, momento. No puedes, vamos a decir, aquí dice carne, eso se refiere a esto. No, eso ya sería verdaderamente, ¿verdad? Alucinar, decir sandeces aquí y allá. Por eso que hay que hacer un estricto análisis. No solamente de revisar o de leer, sino hacer verdaderamente un análisis del pasaje, del esquema, después hacer una exégesis analítica, sistemática y después llegar a un momento de comprensión. Esa es la forma de estudiar las Escrituras. No podemos estudiar las Escrituras, usted se para, bueno, esto dice acá y lo que usted cree, no. ¿Qué dice el resto de la Biblia concerniente a lo que nosotros pensamos? Es allí donde tenemos que ir más adentro. Ok, el mediador es Jesús por medio de una cruz. Fue crucificado, ¿verdad? El que diga que Jesús no fue crucificado tiene serios problemas. Si usted quiere ir a la arqueología, usted tiene datos en arqueológicos. Si usted quiere ir a antropológico o también quiere ir a buscar en historia, usted tiene datos históricos, extrahistóricos. Y si usted quiere elaborar más, pues se va a encontrar con la verdad, que tiene que aceptar que hubo un Jesús que fue crucificado por esta humanidad. Amén. Amén. Ok, habiendo entonces el gentil nacido de nuevo, ya no son más extranjeros, se acabó ese asunto, pero ahora ya no son ciudadanos tampoco del pueblo de Israel, porque nosotros no estamos adheriendo a la doctrina ni a la religión de Israel, nosotros estamos adheriendo a ¿qué cosa? Nosotros estamos entrando al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, esto se debe de entender. ¿Qué es la iglesia y qué es Israel? ¿Qué es la iglesia y qué es Israel? Si usted entra a la iglesia, no procure hacerse israelita, porque entonces usted está cayendo de la gracia. Eso es lo que Pablo dice. Sí, de Cristo desligaste para regresar otra vez a las costumbres y a esto y lo otro. De la gracia habéis caído. Esto es lo que representa la gracia. La gracia es la salvación, y la salvación no es que usted tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Arrepentirse de corazón, aceptar que usted cometió pecados y que si usted ve a Jesús como algo que no es, entonces usted necesita de verdad con urgencia a Jesucristo en su corazón. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en Romanos capítulo 10, vamos allí. Romanos capítulo 10. El pueblo de Israel representa la ley. ¿Qué es la ley? ¿Alguien puede contestar eso? ¿Qué es la ley? Mandamientos. ¿Por qué se le llama ley? ¿Por qué los estatutos divinos de Dios se le llama ley? Así lo tomó el pueblo de Israel. El pueblo tomó los mandamientos, los estatutos divinos como una ley.
así camino, doy vuelta acá, voy aquí, cuidado, no, aquí. Esa es una ley. Había que ponerlo en práctica, porque si no, Había que ponerla en práctica, pero ¿de qué forma? había problemas. La ley fue dada de forma relacional, porque es de relación. No le harás daño a tu prójimo. ¿Qué significa eso? Absténgase de hacer maldad. No es de tomar, ay, no debo de hacer, cuidado aquí. No debe de tomarlo como algo judicial, es algo relacional, porque nosotros somos seres humanos que vivimos en cuerpo y alma y espíritu, y nosotros no podemos hacerle daño a nuestros hermanos si queremos que nos traten bien, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Sí. David le dijo en una oportunidad, oh Dios, cuánto amo tu ley. Amén. Sí. Acuérdense que también el término ley, no solamente para nosotros, lo tomamos como algo así, ¿verdad? Rígido. El término ley no solamente tiene esa, ¿cómo le dicen? Traducción. ¿Cómo? Traducción. No tiene solamente, no solamente quiere decir eso, no solamente quiere decir ley, sino que quiere decir también palabra, quiere decir instrucción. Ahí Es está. una manera adecuada. La palabra ley significa instrucción. En el original hebreo es instrucción. Son mandamientos. Sí, mandamientos y estatutos, y más adelante mismo en los salmos se encuentran No, cuánto amo los la estatutos son instrucción. diferentes porque los estatutos amplifican la ley. Los estatutos y los mandamientos, miren, los estatutos son lo que está estipulado, pero en el esquema del Pentateuco encontramos los libros que son instructivos, que son verdaderamente, y viene lo demás que se engloba, y se me olvidan los nombres, lo que es adicionado, pero que también va junto, pero lo importante es el corazón, es decir, el Pentateuco. Los libros que son exactamente lo que le llaman los libros de Moisés. Entonces, esos libros están anclados ¿en qué? En los 613 mandamientos. Se dicen mandamientos. ¿Por qué nosotros siempre hablamos de los 10 mandamientos? Se resume todo. O sea, En los los 10 mandamientos preceptos y se los resume mandamientos, todo es la misma cosa. Está todo resumido, pero Jesucristo lo hizo mucho mejor. Dos. Dos. En dos dice. Amarás a Dios ¿Se dan sobre cuenta? todo tu ser, En esto se resume toda la ley. Amarás a Jehová tu Dios. con todo tu corazón. ¿Y eso con toda entra tu qué? alma. No te harás dioses extraños. No aquí. No allá. No esto. No lo otro. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No codiciarás el buey. No harás esto. No incesto aquí. No acá. No. En dos. ¿Se da cuenta? Es que Dios es tremendo. Es la ¿verdad? misma cosa reducida. Dios es grande. La ley es relacional. No es estricta y puramente como nosotros lo conocemos como una ley judicial. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, si nosotros ahora hemos crecido y somos anclados, somos el cuerpo y la iglesia de Cristo, ahora somos ciudadanos del cielo. Amén. Amén. Gloria sea al Amén. Señor. ¿Y qué más? Somos la iglesia que Cristo fundó. Note bien, Cristo predicó, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él se fue, ¿qué fue lo que surgió? La iglesia. La iglesia de Cristo. Y usted dirá, Él predicó el reino de los cielos, y cuando Él subió, fue una iglesia la que quedó. Y la iglesia sigue predicando, ¿qué? ¿Qué es lo que predica la iglesia? La buena Cristo. nueva. Cristo Jesús. Cristo es el Salvador. ¿Por qué la iglesia ya no predica el reino de los cielos? ¿Qué pasó con eso? La iglesia ha dejado de predicar esa parte. La iglesia dejó de predicar el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Jesús. Jesús. El reino de los cielos tiene un rey y ese es Jesús, es cierto. Pero ¿qué es el reino de los cielos? ¿Se da cuenta? O sea, tenemos por haber dicho todo eso, más bien alégrense de que tu nombre esté escrito, porque si no, por mucho que hagamos, hermanos, y tampoco con esto quiere decir que usted no haga nada, porque por mucho que hagamos y por nada que haga, hay un problema. Hay un problema. Amén. Así que cierre sus ojos.